nunca me niego a seguir los pasos de un periodismo como el que hace Giovanni Celis. Yo siento que él es una vergüenza para el periodismo nacional, y así lo pensamos muchísimos en la redacción. Y nos referimos a un artículo, una investigación que publica la revista Raya, ya lo mencionábamos, que se llama Los chats del acoso sexual y laboral en el noticiero Red Más de Claro. Y son unas denuncias contra el director de este noticiero, el señor Giovanni Celis. Red Más, como muy bien lo dice este artículo, es un noticiero de Claro Colombia, de la marca Claro Colombia o de la multinacional Claro, y pues lo que se ha conocido, lo que se ha revelado por parte de esta investigación de Raya es que hay chats y testimonios protegidos de periodistas que denuncian presunto acoso sexual, maltrato laboral y precarización contractual en este noticiero. Según Raya, los relatos señalan al director Giovanni Celis por besos y contactos físicos no consentidos, comentarios sobre el cuerpo de las periodistas, llamadas fuera del horario laboral y humillaciones públicas. Tras la inspección del Ministerio de Trabajo el pasado 30 de abril, lo dice Raya, se documentaron denuncias contra Celis y luego de que los funcionarios se retiraron del canal, los códigos QR instalados en las paredes para instalar denuncias anónimas desaparecieron de la sala de redacción. Háganme el favor. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Trabajo ponga unos códigos QR para que las mujeres puedan denunciar, o bueno, los trabajadores, porque también lo pueden hacer? Claro. Los hombres puedan denunciar si están siendo víctimas de acoso, ya sea laboral o sexual, no solamente por parte del director, sino de cualquier otra persona que trabaje ahí dentro de la empresa, y entonces se va al Ministerio de Trabajo y ordenan quitar estos códigos. Esto ya es una violación completa a las garantías laborales que deben tener las personas al interior de las empresas y, por supuesto, también a los protocolos en materia de seguridad y protección de género también, ¿no? Bueno, está con nosotros. ¿Usted leyó la investigación, Mariana? Sí, yo la leí. Hay unas acusaciones bastante fuertes, sobre todo contra el director Giovanni Celis, unos chats que ella logra que una de las víctimas o de las presuntas víctimas publica allí o muestra allí de unos tocamientos indebidos, de cómo buscaba espacios para quedarse a solas con ellas, de cómo incluso le reclamaba por fotografías o publicaciones en sus redes sociales personales, pidiéndole que las quitara, que las removiera, llamándolas a altas horas de la noche, y otras graves denuncias en términos de maltrato laboral, sí, de acoso laboral, gritos, golpes a las mesas, horarios extensos, mucho miedo de los empleados a denunciar o hablar en unas condiciones que eran pues también bastante complicadas por este tema de contratos de prestación de servicios y demás. Entonces es una denuncia bastante grave para que igual también ustedes la lean en la revista Raya. La hace la periodista Tatiana Portela y cuenta con detalle qué fue lo que pasó, de qué se está señalando puntualmente a Giovanni Celis. Sí. Y pues está con nosotros Paula Granados. Ella es periodista, es una colega quien trabajó durante 8 años en este noticiero, en Red Más Noticias, y hoy ha decidido pues hablar sobre todo lo que ella vivió y también sobre lo que pasa allí al interior de este espacio informativo, pues que hoy está en el ojo del huracán por estas denuncias que publica la revista Raya. Paula, buenos días y gracias por conectarte. Hola Paola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué felicidad volverte a ver después de mucho tiempo cuando trabajamos en RCN las dos. Debo decirte inicialmente que aquí no solamente es que no se sabe qué es más grave, si el tema del acoso sexual y el maltrato laboral, o lo que ustedes ayer pudieron evidenciar también de la investigación que hizo la revista Raya frente al tema de Dylan Cruz. Y déjame aclararte una cosa, el maltrato laboral allí no es solamente de parte de Giovanni Celis, es también de una persona que tiene allí aliada a él y es como su mano derecha, por decirlo así, Carolina Gómez. Son ellos dos realmente.
Sí, justamente, bueno, Paula, tú mencionas el reportaje, el informe que ayer publicó Revista Raya en conjunto con RTBC y que también es bastante grave porque muestra que en el año 2019, cuando Dylan Cruz fue víctima de un disparo en medio de unas manifestaciones, un disparo que provino de la policía, pues ellos ordenaron al camarógrafo y a la periodista no pasar esas imágenes y además llamar a Dylan como un vándalo, además de decir que pues su muerte se produjo en un hecho aislado y no digamos como una afectación a la fuerza pública o por parte de la fuerza pública. Lo que querían ellos era justamente proteger a la policía y a quien disparó contra Dylan Cruz. Pero hablemos justamente primero, Paula, sobre el tema del acoso laboral y sexual dentro de Red Más. Tú nos dices que esto no es solamente por parte de Giovanni, sino que también hay otra persona que pues comete estas mismas conductas. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que está pasando adentro de Red Más? De parte de Giovanni Celis es acoso laboral y acoso sexual. De parte de Carolina es un maltrato laboral que de verdad no sé cómo explicarte. Es una cosa terrible, indignante. Pero empecemos por el tema del acoso sexual. Mira, yo trabajé allá hace 8 años y desde que estábamos en la sede de la Macarena, empecé a ver conductas de Giovanni con varias compañeras. Es un señor que no tiene reparo en escanearte de arriba a abajo con unas miradas muy abusivas, por decirlo, y no tiene filtro en el momento de decirte, qué linda estás. A mí me lo dijo muchas veces, pero quizás al saber que yo soy una mujer como de mucho temple, yo creo que yo con una mirada ya neutralizo una situación, pero hay otras compañeras que no tienen de pronto ese mismo rigor o ese mismo carácter. Cuando estábamos en la sede de la Macarena, tenía una compañera que te puedo decir era una de las más comprometidas, de las más juiciosas, de las más disciplinadas. Y alguna vez, esto te lo cuento porque ella me lo contó en su época y lo vinimos a recordar nuevamente. Ella ahora vive en Estados Unidos. Alguna vez ella llevó una camisita que le hizo su mamá y la camisita era muy vaporosa, pero pues no mostraba nada. De hecho, era una camisa de botones que iba aquí apuntada, pero pues obviamente se lograba ver un poquito la sombra del brasier de ella. Y ella hizo un directo con esa camisa. Este señor lo que hizo fue en el momento en que ella hace el directo y ruedan la nota, empieza a tomarle fotos en el video wall del estudio y después se las empieza a pasar a ella misma por chat y diciéndole qué linda esa camisa, qué provocativa esa camisa. En ningún momento le hizo comentarios de su trabajo o de la nota que ella había hecho, sino ese tipo de insinuaciones y también de comentarios que a todas luces reflejan una conducta sexual de parte de él. Otro caso de una compañera, y te voy a decir que esta compañera está muy afectada emocionalmente al día de hoy. A ella la despidieron hace más o menos un año. La primera renunció, porque es que no aguantaba más la situación de esa presión de parte de Giovanni. La segunda que te cuento ya es más reciente, ya es cuando estábamos en la sede de Plaza Claro, y ella muchas veces cogía la ruta del canal, me refiero al carro del canal, y se iban con otro compañero. Giovanni aprovechaba para subirse en la misma ruta, le decía al compañero que se fuera en la parte de adelante, ella se iba en la parte de atrás y él intencionalmente se iba en la parte de atrás también y se le recostaba en las piernas, diciéndole o argumentando que estaba muy cansado. Muchas veces en maquillaje la cogió y le dio picos en la boca y se reía. Lo peor de todo es que este hombre se reía y decía, ay, lo siento, y sacaba una sonrisa. Eso fueron como 3 veces. Ella es una periodista muy bonita, también era presentadora del canal, pero no solamente eso. Yo recuerdo que una vez, eso fue hace 2 años, ella estuvo en una fiesta de disfraces y se disfrazó de Gatúbela y se puso
como un enterizo de cuero, y pues ella es una mujer muy bonita y se veía muy atractiva, pero estaba vestida toda de negro, de aquí hasta los pies. Él le empezó a escribir y a decirle que tenía que quitar esas fotos, que porque esas fotos tan provocativas, en fin. En alguna ocasión ella estuvo en unas vacaciones, tal vez como un puente festivo, y puso fotos en vestido de baño con sus amigos y la empezó a llamar y le dijo exactamente lo mismo, que tenía que bajar esas fotos, que esas fotos comprometían la imagen del canal. Y como esa historia te puedo contar muchísimas de parte de Giovanni Celis. Gravísimo. Wow, estamos aquí súper sorprendidas porque, bueno, esto lo reveló también Raya, y quienes leyeron ese reportaje pues también pues vieron que o saben que estos testimonios no solamente los entrega Paula, sino que son muchas las personas, los periodistas que han trabajado allá y que pueden dar fe de que esto sí pasó, de que esto es real. Además, también muy valiente Paula de dar la cara y de contarnos todo esto, porque de verdad que es una situación bien compleja, Mariana. Sí, la verdad, muy difícil, preocupante, además, pues que cada vez se hagan, preocupante y necesario que cada vez se hagan más visibles este tipo de casos. Y Paula, entonces yo quisiera que pasáramos al tema del acoso laboral. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que sucede allí en Red Más Noticias frente a este tema? Mira, yo quisiera que ojalá muchos de mis excompañeros que están en Red Más Noticias se atrevieran a hablar. No lo hacen porque Red Más Noticias es un régimen del terror. Yo te digo, Pau, que tú y yo que trabajamos en RCN Radio y yo he pasado por muchos medios de comunicación, te puedo decir que nunca había estado en un medio de comunicación con una toxicidad tan alta y de tanto sentimiento de miedo como se vive en Red Más Noticias. Es una constante. A ti te da miedo llegar a trabajar a Red Más Noticias porque es increíble que dos personas como son Giovanni Celis y Carolina Gómez creen un régimen de terror tan grande en un canal donde trabajan cerca de 250 personas. Te puedo hablar de situaciones desde cuando estábamos en la Macarena, cuando un día en un arranque de ira, porque allá todos llegamos a una conclusión y es que él debe tener un problema de ira psicológico muy grande. En esa época recuerdo que cogió el teclado de un compañero, lo rompió de un puño, todo porque él no había puesto una coma. Cuando yo recién empecé en Red Más Noticias, que recuerdo que empecé trabajando solamente los fines de semana, nunca se me va a olvidar que una vez en un banner yo puse Riohacha sin la H intermedia. Eso fue un regaño que tú no te imaginas. Me mandaron a recursos humanos él me mandó a recursos humanos por esa H. Eso que contó la revista Raya, que él trataba a los periodistas con palabras de grueso calibre, como una de las que ya tú te debes imaginar y que de hecho lo dijeron en la revista Raya, es totalmente cierto. Yo lo puedo evidenciar porque es que lo vi con mis ojos. Es una persona totalmente descontrolada que, pese a ser el líder de un equipo, no actúa como tal. Y te voy a decir algo, a él la gente en el canal no le tiene respeto, le tiene miedo. Y creo que en este país el hecho de que exista una empresa como Claro Colombia, que tiene un canal como Red Más Noticias, donde se pregona mucho el tema del respeto y del buen ambiente laboral, esto no está sucediendo allá. Pero además te voy a decir por qué esto se ha convertido en algo sistemático y de hace muchísimos años. Yo no sé si tú conoces el Centro Comercial Plaza Claro, ahí están las instalaciones de Red Más Noticias. Sí. Las instalaciones del canal están en la Torre 3 y donde están los altos ejecutivos y directivos de Claro Colombia está en la Torre 1. Entonces estos altos directivos extrañamente y casi nunca van al canal, o sea, a la Torre 3. Por eso es que él se siente con la libertad de hacer muchas cosas, porque a él nadie lo fiscaliza. Pero además ten en cuenta una cosa,
El 90% de la nómina de Red Más Noticias está tercerizada por una empresa que se llama Sequoia. Yo creo que solo el 8 o el 10% son empleados directos de Claro. Entonces, cuando mandan a hacer una fiscalización de la labor de Giovanni Celis, ¿cuántos periodistas en la redacción hay directos por Claro? 4 nomás. De resto, todos somos por Sequoia. Entonces, a nosotros nunca nos ponen a calificar las actitudes de Giovanni o el trabajo de Giovanni. Solo lo ponen, eso solamente lo hacen con los que están directamente contratados por Claro, que en este caso son solamente 4 periodistas. El resto de periodistas que iniciaron desde hace 13 años, cuando se creó el canal, que la mayoría eran de Claro, todos han sido despedidos por Giovanni Celis. A eso súmale que en este momento han sido despedidas muchísimas personas, y te voy a decir que entre esas yo, de manera irregular. Mira, yo te digo, yo en este momento ya llevo 5 meses sin trabajo. Él me despidió el 31 de diciembre a las 12 del mediodía, y esta es la hora de que yo no sé por qué él me despidió. Lo peor de todo, él cuando manda a despedir a la gente, él toma emisarios y les dice, despídame a este. Pero nunca hay un conducto regular de escuchar a una persona, y así he visto muchos casos. De hecho, yo te digo, han pasado 5 meses y a mí Giovanni nunca me puso la cara para decirme, mira, te estamos despidiendo por eso. Entonces, es una situación que yo te digo, es inexplicable. Es inexplicable porque son muchas personas. Déjame darte un detalle adicional. En este momento cursan alrededor de 20 demandas laborales en contra de Giovanni Celis, de muchos ex empleados, que estoy hablando de periodistas, camarógrafos, editores, productores, técnicos, que han sido despedidos. O sea, las demandas son por muchas situaciones: por despidos injustificados, por acoso laboral, por acoso sexual, y en este momento los abogados que llevan esos casos han recopilado entre 2.600 y 2.800 pruebas, entre chats, entre videos, audios, en fin, absolutamente de todo en contra de Giovanni Celis. Son más o menos 2.500 pruebas en contra de él. No sé si esto lo sepa la gente de Claro, la verdad no lo sé, yo creería que sí. Y tienen que saberlo, y te voy a decir por qué. En el año 2019, no sé, es una carta que yo no sé si tuviste publicada ayer en mis redes sociales, una compañera. La tenemos ahí, Paula. Si quieren la podemos ir mostrando, por favor, porque sí queríamos justamente hacer referencia a este otro caso, que es el de otra colega que también trabajó allí en Red Más Noticias, Ana María Vélez. Ella publicó esta carta en sus redes sociales, y es una carta que es dirigida justamente al grupo Sequoia, que es el que nos cuenta Paula, es el que maneja, digamos, como la gran parte de la nómina de Red Más Noticias, que entendemos está tercerizada, pero ella dice que se la envió con copia a la gente de Claro, de Recursos Humanos, directamente de la empresa, para que supieran la situación y la razón por la cual ella tomó la decisión de renunciar, y que tiene que ver justamente con el trato que le dio el señor Giovanni Celis cuando ella estuvo vinculada con este canal. Ella dice, constantemente denigra de mi trabajo, me habla en términos peyorativos y desobligantes, levanta su voz para hacer los llamados de atención, los cuales en ocasiones ha hecho en público. De forma reiterativa, incisiva e implacable descalifica el trabajo mío y de los periodistas que tengo a mi cargo, y su comportamiento es humillante. Los niveles de estrés ya sobrepasaron los límites y mi salud ha comenzado a verse afectada. Esta carta, Mariana, tiene de fecha el 27 de agosto de 2019, que fue cuando Ana María Vélez renuncia a Red Más Noticias. Es decir, esto estaba pasando justo cuando llegó el señor Giovanni Celis. Hoy estamos a 2026 y esto fue en 2019. Y entonces esa es la pregunta que yo le quiero hacer a Paula. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué ha pasado con todas estas denuncias, estas situaciones? ¿Por qué la empresa no ha hecho nada? ¿Y por qué ustedes pues vivieron toda esta situación, o a ustedes que vivieron toda esta situación, pues no les responden como debería ser? ¿Tiene Claro protocolos para manejar este tipo de situaciones? Y pues qué decir sobre eso, digamos, como una inacción por parte de Claro también.
Hasta el día de hoy no ha pasado nada, Paola. O sea, tú te puedes dar cuenta de la fecha de ese documento, de cuándo está fechado. Estamos hablando de 2019 y al día de hoy no ha sucedido nada. Yo te digo que todo el mundo en el canal sabe que la hoja de vida de Giovanni Celis, en claro, está muy manchada por temas de maltrato laboral, no de ayer, no de antier, no de hace 5 meses. Estoy hablando de años. Y esto se ha venido permitiendo por años. Entonces, el hecho de que esto haya sucedido, de que otra periodista en algún momento haya denunciado que él le decía bruta, inoperante, no sé qué hace usted aquí, y que no haya sucedido nada, esto es terrible. Tú me preguntas que por qué nosotros no hemos hecho nada, y te voy a responder con algo sencillo. Porque nosotros tenemos que poner quejas frente a Sequoia, no frente a Claro. Entonces, en el momento en que nosotros ponemos una queja frente a Sequoia, allí se para todo el proceso. ¿Por qué? Porque Giovanni es el que manda sobre Sequoia. Entonces, si llega una carta a Sequoia de una queja por maltrato laboral, por acoso sexual, hasta ahí llega. Porque es que nosotros somos, o éramos, en este caso yo, éramos empleados de Sequoia, yo no soy empleada de Claro, entonces de ahí para arriba yo ya no puedo escalar. Solamente los 4 periodistas de la redacción que hacen parte de Claro son los que podrían llegar a las directivas de Claro Colombia para ese tipo de cosas. Entonces, además porque él claramente lo decía, las quejas que ustedes tengan las hacen llegar a Sequoia. Y obviamente Sequoia después le pasa un reporte a él y hasta ahí llega la situación. Ahí, por eso es que nadie ha podido hacer absolutamente nada en ese canal, Paola. O sea, un canal que yo te digo, o sea, es un régimen del miedo que, mira, yo duré 8 años allá, vi muchísimas cosas. Lamentablemente, cuando uno está en un medio de comunicación, ¿tú qué haces? Pues cuidar la cuchara, como se dice. Y por eso ayer yo pedía disculpas en mis redes sociales por hablar solamente hasta ahora de esto, porque yo sé que en este momento hay muchas personas allá adentro que quedaron y que yo quiero muchísimo, fueron grandes amigos que dejé allá y que me dicen que están asustados. Mira, de hecho, ayer hablaba con uno de ellos, bueno, realmente he hablado con varios y ellos dicen que el martes pasado hicieron un comité, la gente de Claro, para buen trato y no maltrato laboral. ¿Por qué lo hacen hasta ahora si en 8 años nunca lo hicieron? En los 8 años que yo estuve allá, nunca, Claro, hizo un comité en temas de no acoso laboral y no acoso sexual. ¿Por qué lo vienen a hacer hasta el miércoles, hasta el martes pasado? Porque estalló todo esto y porque hubo una visita del Ministerio de Trabajo, por eso, y porque se conoció que el señor había mandado a quitar los códigos QR de las paredes, y porque después, cuando lo llaman de diferentes medios a decirle que se había mandado a quitar los códigos QR, se vio obligado a volverlos a poner, pero arrugados, para que la gente no pudiera tomar con sus celulares los códigos QR. Son muchas cosas, Pau, son muchísimas cosas las que suceden en ese canal. Paula, yo quisiera, si nos puede contar también sobre esto otro que usted mencionaba al iniciar la entrevista, y es no solo viene Giovanni Celis, sino que también hay otras personas que ejercen este maltrato contra los periodistas. ¿Qué nos puede decir sobre esas otras personas que entiendo pues también tiene un rol de poder, o al menos están respaldadas por Giovanni Celis? Totalmente respaldada por Giovanni Celis. Y no son varias personas, es una persona más con las que él hizo una especie de alianza. Y mira que es un caso muy extraño. Te estoy hablando de Carolina Gómez. Carolina Gómez lleva trabajando alrededor de 3 años en Red Más Noticias. Ella es una chica de más o menos unos 29, 30 años o quizás 27 años de edad. Eh, estudia, bueno, estudiaba, no sé, de hecho ella no es periodista. Eh, Lleva más o menos 10 años tratando de sacar un grado y no lo ha logrado, de derecho. Entonces ella llega al canal y le empiezan a poner diferentes funciones, la empiezan a poner en diferentes cargos, en ninguno rinde,
pero aún así la dejan, la dejan, la dejan. Y todo el mundo se empieza a extrañar de por qué después de tantas caídas en falso que tuvo en directo, noticias que nunca confirmaba, la seguían dejando. El caso es que Carolina empieza a escalar, a escalar, a escalar y no sabemos por qué. El asunto es que al día de hoy ella, sin ser abogada, sin ser periodista, es la jefe de comunicaciones del canal, es la jefe de relaciones públicas del canal, es la responsable de las pautas del canal. Y bueno, es una joven a la que Giovanni Celis le dio demasiado poder, demasiado poder. Y ella es una de esas personas que cuando les dan un poco de poder se obnubilan y no lo saben manejar. Es extremadamente maltratadora. Mira, yo te puedo decir de un caso que incluso ayer me lo estaba contando un camarógrafo que estuvo en ese momento. Ella, pues aparte de todos estos cargos que tiene, también presenta diferentes productos del canal. Giovanni la puso a presentar diferentes productos del canal y la califica como presentadora Anchor. En uno de esos programas que presentaba Flavia Dos Santos, Marco Vergara, y ella tuvo un maltrato terrible con Flavia Dos Santos y con Marco Vergara, al punto de que Flavia renunció porque dijo, no me aguanto más esta situación. Y de ahí para abajo, imagínate, si maltrató de esa manera a una persona pública como es Flavia Dos Santos, ahora dime tú cómo trata a productores, a editores. Mira, los maltratos que yo le he visto a los editores de parte de ella es una situación indigna, indigna. Cómo trata a la gente de producción, cómo trata a los técnicos de estudio. Lo peor de todo es que Giovanni Celis es conocedor de eso, es conocedor de eso. No, pues él es igual. Sí, mucha gente, muchos empleados del canal le han llegado a la oficina a Giovanni a contarles del trato de Carolina Gómez y él les da una palmadita en el hombro y les dice, tranquila, ténganle paciencia. A mí me pasó una situación con ella muy grave. Algún día yo estaba en un estudio, me tenían alambrada porque me iban a dar cambio y me iban a sentar allí en la silla del estudio y ella llegó y yo la volteé a mirar cuando ella vino por la puerta y le dio un arranque de ira y se fue donde la directora de Recursos Humanos de Sequoia a decir que yo le había tirado la puerta en la cara y que casi le rompo la cara. Pues cuando a mí me llaman de Recursos Humanos para decirme eso, yo lo primero que dije es, exijo que miren las cámaras del canal, porque frente a esa puerta había 3 cámaras apuntando y yo necesitaba que miraran esas cámaras para que se dieran cuenta si yo tan siquiera me había acercado a la puerta. Un mes después, a mí me dan respuesta de esa exigencia que yo hice, de pedir que miraran las cámaras, y me dicen, en efecto, tú estabas lejos de la puerta, nunca te acercaste, nunca ni siquiera tocaste la chapa. Entonces, quedas exonerado de cualquier cargo. Ya, claro, mirará qué medidas o qué sanciones impone sobre ella. La situación pasó por lo alto. ¿Por qué? Porque Giovanni la protegió y ella no tiene una anotación en su hoja de vida, te puedo decir, de todas las quejas que hay contra ella, no hay una anotación en su hoja de vida porque Giovanni siempre la resguarda, la protege. Entonces, nosotros en el canal pensábamos que debe haber algún tipo de información que ella de pronto deba conocer por la cual Giovanni la protege tanto. Entonces, no sabemos. Realmente, mira, o sea, con decirte esto tan grave que sucedió, creo que fue a finales del año pasado, no, fue a inicios de este año. Ella dice que tiene una exclusiva porque tiene el nombre de la candidata presidencial por el Centro Democrático. Le exige a Giovanni que rompa programación, que ella tiene una exclusiva. Giovanni, en efecto, lo hizo.
y ella sale diciendo al aire que tiene la exclusiva de que María Fernanda Cabal es la nueva candidata del presidente Uribe. A la media hora resulta que no pasó media hora, te digo. Pues obviamente salen diciendo que es Paloma Valencia. ¿Tú crees que por eso le sucedió algo a ella? Nada. Giovanni le dijo, párate frente a la cámara y rectificas. Uf. Y no sucede nada. Oiga, y lo más chistoso, bueno, no, esto no tiene nada de chistoso, sino lo más, absurdo de todo esto es que estos periodistas, o bueno, muchos periodistas, muchos medios de comunicación que actúan así, que hacen esto, que cometen estas conductas, pues son implacables cuando tienen que hablar, digamos, contra el gobierno, contra gente que pues no es de su misma línea y exigen que no hayan conductas de pronto de nepotismo o de falta de idoneidad a la hora de nombrar funcionarios y demás, pero mire, ellos mismos lo hacen, ellos son igualitos, caen en estas mismas irregularidades y ahí es donde uno dice, tienen totalmente el rabo de paja, ¿no? Pero bueno, eso pasa con estos testimonios que nos está dando Paula, pero también con muchos otros más. No estamos diciendo que solamente sean ellos. Pero yo quiero preguntar, Paula, justamente por eso que también contabas del código QR, porque esto de verdad que es bastante grave. ¿Cómo así que el Ministerio de Trabajo puso unas formas, unas herramientas, unos códigos para que las personas denunciaran y fueron quitados? ¿Fue Giovanni Celis el que dio directamente la orden? ¿Cómo la dio? Y pues, ¿con base en qué él dice que quiten esos códigos QR de ahí de donde los habían pegado? Mira, Pau, así como él ayer negó que haya amenazado a la periodista, que haya censurado la información en el caso de Dylan Cruz, obviamente también va a negar que él fue el que mandó quitar los códigos QR. No le conviene decir que sí. La situación fue así. Llega la comisión del Ministerio de Trabajo a Red Más Noticias, que tú sabes que están llegando por sorpresa a los medios de comunicación, le hacen una reunión a los empleados, pegan muchos códigos QR por todas las paredes de la redacción, de la parte administrativa, de la parte trasera, donde están los camarógrafos, en producción, en los baños, en todo lado. Se va a la comisión y automáticamente desaparecen las hojas que pegaron los funcionarios del ministerio. Desaparecen. Empiezan a llamarme muchas personas del canal, no solo a mí, también a compañeros que ya han salido y nos empiezan a decir, no tenemos cómo denunciar porque mandaron a quitar los códigos QR. Obviamente nosotros nos empezamos a mover con colegas de otros medios a contarles la situación que estaba pasando y ahí es donde uno se da cuenta de la solidaridad del gremio. Pau, es increíble porque la gente se empezó a mover por redes sociales de una manera increíble al punto de que hicieron llegar la información al Ministerio de Trabajo y pasó mediodía y en la tarde los códigos QR otra vez estaban pegados en las paredes. Pero los códigos QR estaban pegados, como ustedes se dieron cuenta en las fotos que publicó Raya, los códigos QR estaban puestos, no sé, así. Sí. ¿Por qué los ubicaron así? Giovanni Celis, al saber que allá la gente le tiene terror, sabe que uno no se va a acercar a un código QR de una pared a tomarlo con su celular, exponiendo a que cualquiera de las cámaras o de las personas, las poquitas personas que él tiene allá para vigilar a la redacción, vayan y le cuenten, mira, tal persona se acercó al código QR a tomarlo con su celular. Entonces, la gente no se acercó. Ahora, Pau, ¿por qué crees tú que cuando el Ministerio de Trabajo hace ese consolidado que sacó en una tabla mostrando cuántas denuncias había por código QR, cuántas había por el formulario que les dejaron, y lo hace discriminado por cada medio de comunicación, ¿por qué crees tú que en la casilla de Red Más Noticias solo apareció una denuncia por QR? Claro, porque no estaban los QR.
Sí, sabemos que en ese balance del Ministerio de Trabajo, pues Red Más fue uno de los medios donde más se registraron denuncias por acoso laboral y sexual, 24 en total después de Caracol Televisión y RTBC. ¿Sabes, Paula, qué ha pasado con esto? ¿Viene solo, por ejemplo, esto de Giovanni, estos señalamientos son solo hacia Giovanni, o también, digamos que ha sido sistemático, por ejemplo, este acoso incluso sexual de parte de otros compañeros, y asimismo si se ha protegido? No sé si tengas información al respecto. Bueno, frente a la primera de otros compañeros que yo haya conocido, no. No, en lo absoluto. Que yo conozca, no. No, todo esto, yo creo que la mayoría de las denuncias, o creo que casi todas, están dirigidas contra Giovanni Celis. La otra pregunta que me hiciste es que si las personas hemos sido protegidas. Yo no sé si esto se trate de protección, la verdad no lo sé, pero obviamente las personas que ya estamos afuera, también llenamos ese formulario porque muchas personas de adentro no lo enviaron. Entonces nosotros lo llenamos y lo enviamos a donde se tenía que enviar. A raíz de eso, a muchas de nosotras nos llamaron de una línea Salvia, que es del Ministerio de la Igualdad. Nos hacen muchísimas preguntas, bueno, eso es caso por caso, ¿no? A mí por lo menos me llamaron, me hicieron muchísimas preguntas, conté todo lo que estoy contando aquí, y ellos le ayudan a uno a formular una denuncia frente a la fiscalía. Hasta ahí va la cosa. ¿Y qué esperan ustedes que pase, Paula? Pues que esto hasta donde llegue, ¿cuál, digamos, cómo que sería la reparación que ustedes como víctimas de este maltrato, de las personas que han sido víctimas también de acoso laboral, de acoso sexual, pues, ¿qué quieren que pase? ¿Que el señor Giovanni Celis salga del canal? ¿O que pase qué? Mira, yo creo que el tema tanto de acoso laboral como de acoso sexual y de maltrato laboral, que es como una de las, bueno, todas están como por el mismo nivel allá en ese canal, pero yo sí creo que los periodistas que quedan en esa red, yo ya no estoy allá, pero lo que te decía, dejé adentro muchas personas que quiero, y yo sí considero que un equipo tan bonito como el de Red Más Noticias, porque allá hay gente y periodistas muy valiosos, no merecen estar bajo el yugo del miedo y del terror en sus lugares de trabajo. De verdad, yo no concibo que en este país exista eso. Mm, yo creo que si la empresa, claro, fuera medianamente sensata y quisiera resarcir un poco de todo lo que ha hecho Giovanni Celis en esa redacción, debería apartarlo del cargo. No solamente para limpiar un poco la imagen de un canal que realmente yo quise muchísimo y donde fui muy feliz y trabajé de una manera deliciosa cubriendo la fuente de orden público, sino también para darle tranquilidad a los centenares de trabajadores que hay allí y que a diario viven con miedo. Yo creo que si, claro, Colombia fuera un poco sensato y realmente quiere que esa política de la que tanto hablan de respeto al trabajador se cumpla, por lo menos que se vuelva a creer en un canal como Red Más Noticias, creo que lo mínimo que deberían hacer es apartarlo del cargo. Paula, hay otro problema que también, digamos, se ha hecho evidente o se ha publicado, se ha conocido con relación a las conductas de Red Más Noticias, de este espacio informativo, este noticiero de la marca Claro Colombia, y tiene que ver con la manipulación de la información. Ya mencionábamos al principio de esta conversación lo que reveló ayer RTBC y Revista Raya con relación al caso de Dylan Cruz, y es que se ordenó o se habría ordenado por parte de la dirección del noticiero
decidió no emitir unas imágenes en donde se ve el disparo a Dylan Cruz y tampoco pues hablar sobre este caso como lo que realmente fue, sino más bien mostrar a Dylan Cruz como un vándalo. Sin embargo, yo quisiera preguntar, Paula, si hubo más episodios en donde pues se intentó manipular la información así, se intentó cambiar el discurso deliberadamente, incluso tú dices que cubrías orden público y allá lo que tenemos entendido también es que el mensaje era de ponerse del lado de la policía, del ejército, de la fuerza pública, que porque ellos son los que protegen a los ciudadanos y entonces cuando se cometían actos contra los ciudadanos por parte de estas instituciones, pues ellos lo que hacían era cambiar el discurso y el mensaje. Esto pasó muchas veces. ¿En qué casos? Y bueno, hablemos sobre eso. Mira, este caso de Dylan Cruz con la periodista que estuvo ese día cubriendo, yo lo viví en carne propia. Cuando te digo que lo viví en carne propia, no lo estoy diciendo porque yo lo fui a cubrir, porque ese lo fue a cubrir una compañera mía. Pero obviamente yo hacía parte del equipo de redacción en esa época, año 2019. Lo que yo conté en mis redes sociales es cierto. Nosotros ese día, ese lunes, después del sábado que le disparan a Dylan, llegamos a la redacción y obviamente pues ya Lisette había contado a varios de los colegas la situación con Giovanni, que Giovanni le había ordenado vía telefónica que no publicara las imágenes y la había amenazado de que si las llegaba a publicar o que si las encontraba en sus redes sociales, ya sabía lo que le iba a pasar, la despedía. ¿Sabes qué es lo más cruel de todo esto, Pau? Lisette se graduaba 3 días después de la muerte, del disparo de Dylan Cruz. Ella obviamente estaba como practicante, no como practicante, estaba contratada, pero era su primer trabajo. Obviamente la entiendo desde todo punto de vista, el hecho de que ella haya atendido las órdenes de Giovanni Celis, porque tú sabes lo que es uno estar a punto de graduarse, estar ya trabajando en un medio de comunicación, estar cumpliendo su sueño y que un director le diga eso, le dé ese tipo de órdenes, obviamente ella las tuvo que atender. Era su sueño de vida. 3 días después se iba a graduar. Pero además, fíjate lo que él hizo. Después de que pasa lo de Dylan Cruz, pasa esa semana y él prácticamente le da unos días de descanso como para que se olvide la situación y como para que no siga hablando del tema y no siga conversándolo con los compañeros. Es todo planeado, es todo manipulado, es una conducta de él que es muy repetitiva. Cuando tú me preguntas que si lo vi en otros casos con otras periodistas, en efecto lo hizo. De hecho, lo hizo conmigo. Yo cubrí 8 años orden público y él en muchas ocasiones me prohibió sacar información de fuerzas militares y de policía. Yo no sé si ustedes han visto el noticiero, pero él en muchas emisiones, y pueden buscarlas, están en YouTube, no te estoy diciendo mentiras. La frase de él: ustedes saben que yo soy pro fuerzas militares, pro policía, yo amo las fuerzas militares, de hecho soy un marín frustrado. Lo ha dicho en muchas emisiones. Entonces, por supuesto, yo también fui inducida muchas veces a no decir muchas cosas frente a las situaciones erróneas en fuerzas militares. Que por cierto, yo también quiero mucho a fuerzas militares, pero soy periodista y lo malo se tiene que decir y lo bueno también se tiene que decir. Claro, pero eso es muy grave. Muy, muy grave. Es decir, yo ahí quiero ser reiterativa que estas solicitudes de Giovanni correspondían era a una apreciación personal, es decir, a un criterio personal que él tenía, una afinidad, no sé, ideológica, política y demás, más que, no sé, a una directriz editorial o a un tema, no sé, de seguridad, sí, como que respondía a una decisión puramente personal de él. Bueno, yo no diría un criterio, yo diría un descriterio de parte de él realmente. La verdad no sé cuáles eran sus intenciones de no dejar
que habláramos mal de las fuerzas militares. Es que es muy extraño. Y mira, yo te voy a decir una cosa, y esto quiero que lo tengan muy presente. En noviembre yo empecé a hacer una investigación contra un general por corrupción en cárceles militares del país. Llevaba 2 meses haciendo esa investigación. La hice, la monté, la edité, le puse las imágenes, la tapé con imágenes, la relaté. Y resulta que cuando yo les muestro a ellos el resultado de mi investigación ya montada para salir al aire, me la negaron. Eh, no sé si mi salida se dio porque pidieron mi cabeza, no sé, la verdad, no tengo certeza de eso, pero sí es muy extraño que en los últimos meses del año pasado, cuando yo estoy haciendo una investigación contra un alto general, a mí me despidan sin justificación alguna, sin saber por qué razón, justo cuando estoy haciendo una investigación de ese general. Mm. Paula, no sé si tú nos puedas contar con precisión algún caso en donde también te hayan solicitado no publicar información o qué tipo de información era la que usualmente, claro, sobre las fuerzas militares, pero sobre qué puntualmente se pedía ocultar la información o no revelarla. En este momento no recuerdo un caso en específico, pero fue en muchas ocasiones donde él me hizo esa solicitud. Me decía, ¿sabes qué? Eso no lo saquemos, no, hay que cuidar la imagen. Entonces, pero fueron muchas veces las que él me dio ese tipo de instrucciones. Pero, por Más que ejemplo, todo, en el caso que tú tema, nos contabas de lo del alto general, ¿fue directamente él el que dijo, bajen esa nota o esa nota no va, esa investigación se cae y te dio alguna explicación de por qué? no, nunca, nunca. Mira, yo les presento a ellos ya la nota totalmente editada y ellos me empiezan, mira, es que se fueron incluso por los hilos más delgados y más absurdos de esta investigación. Te cuento, ese alto general, al parecer tenía acuerdos con presos de cárceles militares, que también eran militares, pero que estaban presos, y resulta que uno de esos presos eh, había sido en el pasado un subalterno de ese general. Entre los dos, al parecer, tenían un concesionario de carros en Tolima. Este suboficial desde la cárcel publicaba fotos de vehículos de ese concesionario para venderlos. Siendo un preso, tenía un celular en la cárcel desde donde publicaba los vehículos. Se tenía serios indicios de que ese concesionario era en asocio con ese general. Cuando yo presento mi investigación, una de las razones que me dan cuando después de que ven absolutamente todo el material, que era una nota que más o menos daba 14 minutos ya montada, me dicen, Paula, pues es que no creo que pueda salir, pues, porque es que no sabemos si esos teléfonos que están utilizando en la cárcel tengan líneas de Claro, sean de líneas de Claro. Y yo les decía, eso es lo de menos. O sea, a la gente no le va a interesar si el teléfono que tiene un preso es de Claro, es de Movistar, es de Tigo, es de WOM. A la gente no le importa eso, a la gente lo que le importa es lo que está saliendo de esos celulares. Esa fue una de las razones absurdas por las que a mí me frenaron esa investigación. De hecho, me acuerdo que esa vez, esa respuesta me la dieron en una sala de edición frente a un editor y frente al jefe de redacción de ese momento, que todavía está él ahí. Paula, usted nos dice que tiene 5 meses ya de haber pues salido de esta empresa, que además fue un despido injustificado, pues porque no han explicado qué pasó. Sí, no, nunca me han dicho. A mí, mira, te voy a decir, el 31 de diciembre, a mí me dejan participar en el consejo de redacción, que era a las 11 de la mañana,
Giovanni Celis me dejó participar en el consejo de redacción de esa mañana. Y te voy a contar una muy breve historia frente a eso. Bueno, Paula, ¿qué temas tienes para hoy? 31 de diciembre, ¿no? Y le digo yo, tengo plan éxodo y tengo también unos resultados de fuerzas militares del año. Y me dice, no, yo no quiero eso. Yo hoy el noticiero lo quiero con cosas positivas. ¿Qué tal si de pronto pasamos un mensaje del comandante de las fuerzas militares, de Francisco Cubides, dando un saludo de fin de año? Y le dije, pues Giovanni, yo no estoy de acuerdo porque ese comandante de las fuerzas militares hace 3 días cambiaron la cúpula y ahora el nuevo comandante es el general López. Entonces, tú sabes que en las fuerzas militares se respeta la jerarquía y quedaría muy mal de parte de nosotros publicar un video del excomandante de fuerzas militares que salió hace 3 días y no darle prioridad al general López, que ahora es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Claro. Y me responde, sí, tienes razón, listo, búscate el video del general López. Listo. Pasó 1 hora y después me habían despedido. Me llegó la carta, me citaron al estudio 2, a la oficina número 2, donde se hace la sala de juntas, y me pasaron la carta de despido. Cuando yo les pregunto a ellos que por qué me están despidiendo, que cuál es la razón, las 2 funcionarias de Sequoia, a Angie Marcela, no recuerdo el apellido, y otra señora, me dicen, mira Paula, solamente te vamos a decir una cosa, tú no te vas de aquí por mala periodista. De hecho, tú eres una de las periodistas más comprometidas de esta redacción. Esto sencillamente fue una orden del cliente. Allá al cliente le dicen a Giovanni, porque pues obviamente Sequoia trabaja para el cliente, que en este caso es Claro, y Claro es Giovanni. Y yo les dije, ¿fue una decisión de Giovanni? Y me dijeron, sí, él es el que manda pues a terminar tu contrato. Yo les dije, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Y dice, recuerda que tú tienes un contrato obra-labor y un contrato obra-labor se puede terminar en cualquier momento. Y yo le dije, o sea que ustedes la labor ya no la necesitan. O sea, el cubrimiento de la fuente de orden público ya no la necesitan. Sí, no, ya no la necesitamos. A los 5 o 6 días estaba contratada una periodista para orden público. Pero lo más grave de todo esto, esta periodista la despidieron al mes y medio porque le mandan a hacer una nota sobre los restos del guerrillero Camilo Torres y ella en la nota pone imágenes del prócer Camilo Torres. Entonces, a mí me dicen que ya no necesitan más la obra labor mía, pero en menos de 15 días tienen contratada a otra persona para la labor por la que a mí me despidieron y me dijeron que ya no se necesitaba. Entonces hay una serie de irregularidades en mi despido que pues yo no he entendido. Pero ahí me surgen otras preguntas, Paula. Yo sé que ya nos estamos pasando del tiempo, pero es que lo primero que yo quiero saber es esta insistencia que además nos parece muy extraña del señor Giovanni Celis en proteger, en defender, en estar como muy del lado de las fuerzas. ¿Era algo más, como lo preguntaba Mariana, de esa convicción o esa, digamos, ideología personal? O incluso se puede llegar a pensar, a sospechar de alguna relación más allá de eso, económica tal vez, o de eso no se sabe nada. Es que no lo sé, Paola. Mira, yo estuve 8 años allá y no entendí por qué ese amor, fervor, defensa de él hacia las fuerzas militares. Yo también quiero mucho a las fuerzas militares porque es que tengo familiares en las fuerzas militares y los he visto hacer su carrera militar. Yo fui jefe de prensa de una brigada en Puerto Berrío, Antioquia, y desde allá empecé a querer las fuerzas militares. Pero en los medios de comunicación donde yo he cubierto orden público, así como hago notas maravillosas de historias de vida de militares, también cuando tengo que darle duro a las fuerzas militares por errores que cometen, lo hago.
Claro. Esa es nuestra función como periodistas. Claro, porque si acá no estamos hablando aquí no estamos hablando de que Red Más sea el canal institucional de las fuerzas, ni son los jefes de prensa, ni una oficina alterna de comunicaciones de las fuerzas. Entonces, por eso no se entiende, digamos, como porque esa insistencia de él de siempre enviar un mensaje positivo a favor de la institución. Pero lo segundo que quiero preguntar también, Paula, es, tú nos cuentas entonces esto de la renuncia, perdón, del despido, y que no hay una justificación como sólida para haberte pedido pues que abandonaras tu cargo, pero ¿tú pudiste hablar alguna vez, en algún momento, directamente con Giovanni? ¿Le preguntaste a él qué pasó o esto quedó así? No, esto quedó así. Esto quedó así porque yo creo que el derecho de las cosas, después de yo haber trabajado 8 años allá y de él destacarme como una periodista aguerrida que iba a los sitios más terribles de Colombia cubriendo esta fuente, eh, yo no tenía nada que decir, pero yo creo que él era el de la responsabilidad de llamarme a su oficina y decirme, Paula, mira, te estamos terminando el contrato por esto, Claro. lamento mucho, pero es que no lo hizo. Además, porque te voy a decir cuál es la dinámica de él constante. Cuando él despide a una persona en el canal, y mira, esto lo puedes preguntar en el canal y todo el mundo te va a decir lo que yo te estoy diciendo. Siempre que él despide a una persona, no la despide él, la manda a despedir con un tercero, pero lo peor de todo, casualmente ese día él no va al canal. ¿Y sabes por qué no va? Porque él no le quiere dar la cara a los empleados para que el empleado se le meta a la oficina y le diga, oye, ¿qué pasó? ¿Sí? Como muchos intentaron hacerlo, ¿sí? Como, ¿por qué me estás mandando a despedir? Entonces, siempre utiliza a los funcionarios de Sequoia para despedir y no tener que poner él la cara cuando finalmente él es la persona que vive dándonos órdenes en absolutamente todo. Entonces, cuando a ti una persona te da órdenes, tú sobreentiendes que es tu jefe, independientemente de que a nosotros nos pague una empresa temporal. Pero yo a diario recibía órdenes de Giovanni Celis. Entonces, si eres mi jefe, pues, hombre, ponme la cara y dime, te estoy despidiendo por esto. Han pasado 5 meses y yo no sé en este momento por qué Giovanni Celis tomó la decisión de despedirme. Mm. Gravísimo. Sí, grave. Paula, y bueno, no sé si en este momento pues tienes miedo de las represalias que se puedan tomar, porque aquí también entendemos que el gremio del periodismo es un gremio muy rosquero. Estamos en una burbuja también en donde los directores de medios, pues entre todos ellos se conocen, se tapan con la misma cobija, las vacas sagradas de las que tanto hemos hablado, que con las que nadie se mete, e incluso los empresarios, porque aquí estamos hablando pues de que este señor es quien representa, claro, en un espacio informativo, en un noticiero, y otros empresarios, otros gremios que siempre lo llaman a él para que modere sus paneles, para que haga parte de sus eventos. Seguramente también pues serán personas muy cercanas. Esto puede generar alguna afectación, algún impacto, porque, repito, tú eres muy valiente por estar aquí dando este testimonio y contándonos todo lo que nos has contado, pero ¿qué va a pasar entonces contigo? Y si tienes miedo, ¿qué vas a hacer? Mira, Pau, yo creo que desde que empecé a cubrir la fuente de orden público hace 8 años y hace 14 años atrás, cuando yo fui jefe de prensa de una brigada en una zona tan caliente en materia de orden público como Puerto Berrío, Antioquia, eh, yo creo que yo me convertí en una mujer muy de armas tomar, ¿sabes? De hecho, yo en la redacción era muy conocida por ser una mujer de carácter. Eh, no tengo miedo, ¿sabes? No tengo miedo. Yo tuve, tal vez trabajando en los 8 años allá, no hablé porque obviamente tenía que proteger mi puesto de trabajo, mi salario, mi comida, bueno, en fin. Pero si tú me preguntas si en este momento tengo miedo, no, no lo tengo. ¿Y sabes por qué no tengo miedo? Primero porque no tengo nada que perder. Sí, estoy desempleada hace 5 meses,
pero el hecho de que yo esté desempleada no quiere decir que haya dejado de ser periodista. Yo nunca voy a dejar de amar el periodismo y nunca voy a dejar, por el hecho de estar en este momento en mi casa, sin tener trabajo, no quiere decir que voy a dejar de tener ese espíritu de periodista que yo siempre he tenido. Claro, el hecho de pronto de darte esta entrevista a ti y de haber hecho mis publicaciones ayer en mis redes sociales me puede conllevar a que a mí me veten en los medios de comunicación, seguramente. Pero yo tengo clara una cosa, soy muy buena periodista, pero además de ser muy buena periodista, creo que soy una periodista muy ética. ¿Y sabes eso a quién se lo aprendí? Al señor Juan Gosaín. Yo te puedo decir que él fue mi maestro de vida cuando yo trabajé en RCN Radio en esa primera temporada, cuando él estuvo allá, ya después llegó Yolanda Ruiz, pero le tengo que dar las gracias a Juan Gosaín porque él fue realmente mi maestro. Obviamente no puedo seguir los pasos y nunca me niego a seguir los pasos de un periodismo como el que hace Giovanni Celis. Yo siento que él es una vergüenza para el periodismo nacional y así lo pensamos muchísimos en la redacción. Puede que me veten, yo te digo, puede que me veten, pueda que yo nunca vuelva a conseguir trabajo en los medios de comunicación. Y te voy a decir una cosa que no me da vergüenza decírtela, Paola. Tú me vas a preguntar cómo estoy sobreviviendo en este momento. Estoy sobreviviendo dando unas clases de español a gente de Holanda y estoy sobreviviendo conduciendo mi carro en Uber. No es una vergüenza para mí, no lo es, porque ¿sabes qué? Ya lo había hecho alguna vez que no tenía empleo y lo estoy volviendo a hacer. Así es de que si algún día yo voy conduciendo mi carro y me encuentro con un colega y recojo a un colega, pues no me va a dar vergüenza, ¿sabes? Porque si hay algo que yo no le aprendí a Giovanni Celis, es a no ejercer el maltrato ni la corrupción dentro del periodismo. Y de eso te digo una cosa, llevo mi frente tan en alto, porque sé que he sido una periodista muy ética, muy juiciosa, muy responsable, consagrada y muy rigurosa en la información que siempre he manejado. Y que no se vende, Paula, gracias, sí. Porque eso sí, no lo podemos decir de quienes sí siguen allá en estos altos cargos, haciendo lo que se les dé la gana y ganándose, quién sabe qué cantidad de plata por lado y lado. Paula, muchísimas gracias, muchos éxitos también, aquí súper pendiente de todo lo que pase contigo y por supuesto un abrazo, un mensaje de solidaridad y esperamos pues que se pueda resolver pronto este caso con pues las denuncias que hay frente a este señor y que haya respuestas inmediatas también por parte de Claro, de Red Más, porque esto no se puede quedar así. Ahí ya están las denuncias, ahí ya están los testimonios, están las pruebas también y algo tiene que pasar. Totalmente, un aplauso también a la valentía de Paula, porque sabemos que esto no es difícil, porque hay unos poderosos que están allí en los medios que, como vemos, le cuestan el trabajo a muchas personas. Y pues nada, muchísimas gracias, Paula, por estar acá y por contar todo lo que nos contaste el día de hoy. A ustedes dos, muchísimas gracias y de verdad también las felicito por hacer el trabajo que hacen. Yo creo que definitivamente en este momento de la vida estamos mostrando lo que realmente somos las periodistas mujeres en este país. Gracias, Paula. Y como dicen acá en nuestro chat de YouTube, eres una berraca admirable y pa'lante. Pa'lante siempre. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.